Las pruebas médicas son las que nos muestran si estamos enfermos o no. Es tenaz descubrir que una persona o uno está enfermo y no lo sabía. Por eso esos resultados son asustadores para uno cuando le dicen sí o no. Y, y solo los médicos, los especialistas en este campo, saben si uno está bien o no está bien. Esta mañana vamos a hablar de un tema que le he titulado El ojo clínico de Jesús o el ojo clínico del médico, pero coloquémoslo así, el ojo clínico de Jesús. Y encontramos en Lucas 5 la historia del llamamiento de Leví. Leví era el nombre griego para Mateo y encontramos en el capítulo 5, versículo 27. El contexto que se da es la curación del paralítico. Todos ustedes recuerdan los amigos que bajaron al enfermo, al paralítico del techo. Y después de esto, dice, después de estas cosas salió. Cuando ustedes que son buenos observadores y amantes del estudio de la palabra, cuando lean algo así es porque está conectado con la historia que viene detrás. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, me fascina que Jesús no deja que los discípulos sean los que respondan, sino que Él responde. Y dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La historia que sigue más adelante es toda la parábola que el Señor habla del vestido y los odres, que de pronto será una temática que podríamos tocar la otra semana. Pero concentrémonos en lo que este médico divino vio. En primer lugar, hablemos de lo que los médicos ven. Un buen médico ve lo que los demás no ven en los pacientes, como hemos dicho. Ellos logran descifrar cosas que los mismos pacientes no saben que ellos mismos tienen. Ellos como que le ayudan a uno a detectar problemas que uno tiene, que uno no ha visto. La pregunta es, ¿qué fue lo que el Señor vio en Leví? Porque el texto dice que vio. El Señor arrancó de ahí la historia y vio a un publicano. El Señor ve lo que nosotros no vemos. ¿Y qué fue lo que el Señor vio? Bueno, como un médico vio una realidad y vio la realidad de lo que era Mateo o Leví. Era un hombre que estaba haciendo daño a un pueblo. Era un explotador, era un usurero. Era el equivalente al gota a gota. Era una persona repudiada y odiada por la nación porque eran judíos que se vendían al imperio romano para cobrarles impuestos a su propio pueblo. El imperio romano les asignaba una cuota que ellos podían responder al imperio, pero ellos podían cobrar de ahí en adelante lo que quisieran y tenían todo el respaldo del imperio. Por lo tanto, eran unos traidores a la patria, eran unos rechazados. Y era una persona que el Señor lo ve sentado en el lugar de la avaricia.
alimentando avaricia, aventando explotación. Y, y podríamos decir que ese banco de tributos era un lugar de maldad. Eh, y la realidad es que este tipo se va a ir al infierno. Eso es lo que el Señor ve. Y una de las cosas que un médico ve es que te dice la realidad de lo que eres. El médico no puede mentirte. El médico te abre y te dice, mira, tienes este problema. Y el Señor no fue ese positivista barato de hoy que ve las personas mal y dice, confiese que no tengo un cáncer, no diga que tiene cáncer, hombre, pero tiene 3 días de vida, pero confiese lo que no lo tienes. No, eso no es así. El Señor ve la realidad de nosotros y no la esconde, no la dice de frente. Y esta es tu condición. Pero algo distinto de Jesús como médico es que a los demás de nosotros es que Él ve más allá. El médico ve la realidad tuya, pero ve más allá. Y vio Jesús, a mi forma de usar mi imaginación y interpretar un poco el texto, porque el desenlace yo creo que me sustenta para lo que voy a decir. El Señor vio un alma solitaria. Yo no creo que una persona de estas vivía muy contento saber que donde quiera que fuera lo rechazaban. Donde quiera que estuviera, si fuera a la sinagoga, pero no creo que lo dejaban tampoco ni entrar al templo, pero donde quiera que él se movía, a no ser que fuera en sus círculos del mismo combo de ladrones, de lo contrario, donde quiera que se movía, era rechazado. ¿Se puede imaginar usted vivir en un mundo donde va a un centro comercial y te rechaza, murmura contra ti, vas a una iglesia y todo el mundo empieza a hacer círculos y corrillos, pilas con ese ladrón, pilas con ese traqueto, pilas con esa prostituta, pilas con ese man que llegó acá, ese man es de baja reputación, pilas con el hombre, no se acerquen. Es más, ore con los ojos abiertos porque te puede robar la cartera, la billetera. Pilas con ese man. Entonces, te puedes imaginar cómo te sientes hoy, cómo sería lo que hablábamos en otra ocasión, uno tener una enfermedad de un coronavirus y todo el mundo empezar a murmurar, pilas con ese man, y entonces en el bus, en la casa, tienen que poner en un lugar aparte, donde quiera que va, tiene un problema. Y yo creo que vivir así es terrible. Una de las cosas que la gente describe con esa tragedia que está sucediendo es no poder llorar su gente amada, no poderlos visitar porque los tienen apartados en un lugar y no poder ni visitarlos, y cuando mueren tener que entregárselos y ni siquiera participar del funeral. Eso es terrible. Y yo creo que lo que la gente experimenta, lo que le dice a uno, es que experimentan mucho dolor, mucha soledad, mucho rechazo. Eso es algo terrible. Y yo creo que mirando el contexto de este texto, básicamente el Señor estaba viendo un paralítico. Está viendo otro paralítico que es Mateo, un individuo que está paralizado, sentado en el mismo lugar, sin avanzar. Es una vida sin propósito, sin avance, una alma insatisfecha. Un individuo que si usted le preguntara cuál es la razón de su ser, cuál es el propósito de su vida, le diría, la única razón que tengo es hacer dinero. Pero seguramente hasta solo sería, y usted le diría, ¿y a quién le va a dejar todo este dinero que has acumulado y has robado al pueblo? De pronto le diría, no tengo ni a quién dejarlo. Y yo pienso que esa es la realidad de muchos. Hay veces uno ve una persona que ha acumulado dinero mal habido y uno lo ve muy próspero, como se ve el banco de los tributos, su carro, su casa, sus cosas que ha logrado. Y uno dice, uy, ese tipo debe estar muy bien. Pero acérquese y conózcalo. Mírelo con una lupa de clínica de médico y va a descubrir que es un alma
insatisfecha, es un alma que solitaria, es un alma que no tiene razón y sentido trascendente en la vida. Y yo pienso que esta es la realidad de tantos que el Señor sigue pasando y los ve en el banco de la usura, en el banco del robo, en el banco de la droga, sentados en el banco del alcoholismo, en el banco de la prostitución, sentados allá en sus cuartos en el banco de la pornografía, de la depresión, de la tristeza, cerrados en sus cuartos, de la soledad y de la frustración. Y a muchas personas hoy el Señor está pasando y está viendo a aquellos encerrados en sus cuevas, presos del temor, de la angustia, de mi futuro, qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi futuro, a dónde voy, presos de una oscuridad y de los temores que esto nos está trayendo a todos nosotros. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, personas así, uno diríamos pasa de largo. ¿Cómo pasarían de largo los religiosos en aquella época cuando vieron al publicano? ¿Cómo cree que lo vieron? ¿Cómo cree que será que se detuvieron y le dijeron necesita algo, necesita compañía, quieres que oremos por ti, quieres que te ayudemos, quieres que necesitas un acompañamiento? Yo creo que pasaban, escupían, maldecían y lo odiaban. Y era una persona que no era digno de acercarse a ellos. Y seguramente él recibía todo ese rechazo. Yo le pregunto a usted que me escucha, ¿y conoce usted a algunos de esos que están sentados en esos lugares? Y quizás usted ha pasado de largo y los ha menospreciado y ha dicho, lo mereces porque eres ladrón, porque eres prostituta, porque eres alcohólico, porque eres una persona que hace mal. Y nuestra tendencia básicamente en este mundo hoy en día sí que más está pasar de largo y dejarlos ahí o darle discursos y decirles usted está ahí porque lo merece, porque esa es su condición. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? Aprender a ver como Él ve, tener el corazón que Él tiene, porque la verdad a nosotros nos cuesta tanto trabajo. Nosotros somos de ese tipo de médicos que da eutanasia. Nosotros decimos aquí no hay posibilidad, merece el infierno. Y ojalá no nos visite a nuestra iglesia, ojalá no venga a nuestra iglesia porque eres un vil pecador que nos puede contagiar y nos puede hacer mucho daño. Y así somos los seres humanos, como los religiosos. Y por eso el Señor dice más adelante, o dice en Mateo, el registro de Mateo es, yo quiero que ustedes aprendan qué significa la misericordia y no el sacrificio. No los ritos religiosos que ustedes están empeñados de ser muy fieles con su religión, pero les falta misericordia, les falta gracia. Y eso fue lo que el Señor vio. El Señor vio una persona necesitada. El Señor vio una persona que sufre, una persona que necesita de ojos de compasión y de misericordia. Y por eso es que vemos entonces qué es lo que Jesús ve en él. Jesús ve grandes posibilidades. Jesús es el médico divino que no aplica eutanasia a los pacientes, que lucha por el paciente. Y cuando usted va a urgencias o está mal, recuerda si usted le ha tocado ir a urgencias, a mí me ha tocado ir a urgencias, pero yo no he encontrado un médico que ha dicho ese ni lo entre porque no hay posibilidad. Ese es un desechable, ese es un vil enfermo. No, los médicos, para ellos nadie es desechable. Ellos luchan, ellos tratan y hacen todo lo posible por
por salvar a esa persona. Y Jesús vio, como hemos mencionado, lo que los religiosos no veían. Para los religiosos este hombre iba al infierno. Estaba en la categoría de las prostitutas y los peores de la sociedad. Pero Jesús no ve así. Y Jesús es de los que se le mide a los que nadie se les mide. Jesús busca a todos lo que el mundo desechó. Jesús ve posibilidades donde nadie las ve. Jesús es experto en medírsele a los casos más difíciles. Se le midió a un muerto de 4 días que estaba totalmente descompuesto. Jesús se le mide a un endemoniado. Jesús se le mide a sanar una persona en esta época de un coronavirus, como hemos visto tantos milagros. El Señor sanando y rescatando gente de la UCI y sacándolos. El Señor se le mide al drogadito. Se le mide a un matrimonio acabado. El Señor se le mide a transformar un corazón duro, lleno de maldad, de orgullo y de avaricia. Para usted quizás esos son casos desechables, esos son casos de eutanasia. Para el Señor no. El Señor es experto en sacar diamantes de los carbones en bruto, de sacar obras de arte de mármoles desechados, de cuadros deteriorados, restaura obras de arte. El Señor se le mide y rescata al que está en la UCI. Y tiene el poder de liberarlo y darle vida cuando todo estaba muerto y cuando no había posibilidad. ¿No bendice usted al Señor que el Señor un día pasó y te vio? Y como dice la canción, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría? ¿Qué hubiese sido de mi vida? Haga memoria por un momentico nomás de dónde el Señor te sacó. ¿Cuándo pasó y te vio? ¿Dónde estabas? Estabas allá en el lugar de la prostitución, de la droga, de la pornografía, de la esclavitud, de la maldad, del narcotráfico. ¿En qué lugares infernales el Señor se le metió para sacarte de allá? Y dijo, yo te voy a sacar. Aquí hay algo precioso que puedo sacar. Hay posibilidad. Hay un ministerio, algo hermoso que yo puedo sacar de acá. Y no bendecimos al Señor que no caímos en manos de los religiosos. Los religiosos nos hubiesen dado piedra. Nos hubiesen dicho, usted no hay posibilidad. Ojalá te mueras. No hay opción en tu vida. No vas a salir de esa situación. Ojalá te largues de la casa. Ojalá no vuelvas. No, para el Señor no hay casos acabados. El Señor es el gran médico que se le mide a los casos más complicados, a los enfermos terminales, y dice, yo puedo sacar de aquí una obra preciosa, puedo darle vida. Estamos en manos del que sopló aliento de vida desde un principio a Adán y Eva. Del barro le dio vida. Es el único que nos mantiene con vida, el único que tiene poder de liberarnos, de sanarnos, de transformarnos y hacer de nuestras vidas un barro, un instrumento de justicia, de gracia, de bendición y de misericordia. Pablo por eso disfrutó tanto y él nos habló tanto de la gracia, porque él no podía entender que una persona como él, el Señor hubiese puesto los ojos sobre él y lo hubiese rescatado de esa prisión de amargura, de odio, de religiosidad que lo tenía atado. Y lo liberó, le dio a conocer la gracia, le dio a conocer la misericordia. Bendigamos juntos al Señor, porque el Señor nos puso los ojos. Y como dice Isaías 43:4, a mis ojos fuiste de gran estima
estima, fuiste honorable. Y yo digo, Señor, ¿honorable el pueblo de Israel? ¿Honorable yo? Sí, es que el Señor nos ve con ojos distintos. El Señor nos ve con los ojos de la gracia, nos ve con los ojos de la misericordia, nos ve con los ojos de la compasión. Y creo que eso fue lo que derritió a Mateo, porque por primera vez alguien se detiene y lo ve. Pero cuando Jesús ve, Jesús no ve como nosotros vemos. Lo vio con los ojos de la compasión, lo vio con amor, lo vio con los ojos de la aceptación, de la valoración, de la gracia. Yo creo que Mateo dijo, pero ¿cómo es posible que usted se detenga y me mire a mí? Todos quizás han pasado de largo y me miran con ojos de odio, con ojos de rechazo, con ojos de quererme matar con sus propios ojos. Y Jesús pasa y me mira con ojos distintos. Yo creo que eso derritió el alma de Mateo. Una persona que estaba en la cárcel un día contó un testimonio que después se convirtió. Y dijo, ¿qué lo llevó? Le preguntaron, ¿qué lo llevó usted a convertirse? Es que dijo, entró una persona y por primera vez me sentí que me miró distinto, que me miró con ojos de amor, de misericordia y de compasión, y eso derritió mi alma. Mis queridos hermanos, nosotros con los ojos podemos asesinar si tuviéramos la capacidad de hacerlo. Y gracias a Dios no tenemos la capacidad de asesinar, porque Hitler hubiese sido un santo alrededor de nosotros. Con los ojos hubiésemos podido exterminar, hubiésemos podido asesinar. Nuestros ojos tienen la capacidad de desnudar, de ver lo que no debiéramos de ver. Y de pensar, porque el ojo, como dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu cuerpo y tu alma está corrompido, así es tu ojo. Y así eran los ojos de los religiosos. Corazones corrompidos que murmuraron y despreciaron a Jesús y a sus discípulos por ir a una fiesta, a un banquete, con unos mafiosos de la época, con unos pecadores de esa talla. Ay, mis queridos hermanos, cuánto se necesita en este momento ojos de compasión y misericordia. Hay tanta gente que está sufriendo con este coronavirus, familias deshechas, gente derramada y destruida, sufriendo en la soledad. Pero nosotros no nos queremos contagiar, queremos verlos de lejos. Ni siquiera les damos una llamada, ni siquiera les decimos que hay esperanza para esa persona, que nos duele lo que está viviendo. Más bien nuestra actitud es, o quizás, pues siquiera a mí eso no me tocó, y a ese que le tocó es porque lo merece. ¿Cuántos hoy están riéndose y burlándose de que a uno de los grandes mandatarios del mundo les ha pasado esto? Y están diciendo, es que lo merece. Independiente a lo que sea su vida, es un alma adolorida, es un alma que sufre, es un alma como yo y como tú, que mañana podemos estar exactamente en la misma condición. Que el Señor nos dé ojos de misericordia, que el Señor nos dé ojos de compasión, y que podamos ver a esas personas y decirles como Jesús le dijo a Lázaro, este no es un caso perdido, yo me le mido. Yo puedo hacerlo. Si tú lo crees, lo puedo hacer. Y mis queridos hermanos, no dejemos de orar, y orar para que el Señor nos dé ojos de compasión y de misericordia. No dejemos de clamar por aquellos que están sufriendo en la soledad y en este mundo de tanto dolor y de rechazo. No bendecimos hoy al Señor, mis queridos hermanos, que el Señor puso los ojos en ti, que el Señor te miró con ojos de misericordia, y que estás donde estás es por su gracia y su misericordia. Ahora, una vez más, ¿qué más ve el médico? Porque los médicos ven mucho más allá.
Por eso David se expone al escrutinio y al examen del médico en el Salmo 139 y dice: examíname, Señor, mire qué hay en mí. Pero el Señor no solamente ve un alma que está sufriendo, pero como hemos mencionado, el Señor vio un discípulo. ¿Alguno del Sanedrín se le hubiese ocurrido haber invitado a Mateo como ser un miembro del Sanedrín? ¿A alguno de la época, de los grandes rabinos, de los grandes maestros de la época, se le hubiese ocurrido o cruzado por su mente invitar a Mateo a ser parte de su escuela? Nunca. Pero Jesús se le midió y dijo: aquí veo un discípulo, veo un apóstol, veo un instrumento de bendición que va a ser usado para transformar la vida de muchas personas. Lo vio escribiendo cuentas y dijo: aquí hay un escritor de un evangelio que va a tocar a millones y millones de personas en el mundo, que como hoy todavía seguimos hablando de sus escritos, hablando de su registro, hablando de vidas, del testimonio de cómo su vida fue tocada y transformada, y hoy, millones y millones después de 2000 años de vidas, sigue siendo tocadas. Mis queridos hermanos, cuando el Señor te ve a ti, Él ve un hombre y un proyecto que puede ser un gran instrumento en las manos del Señor para bendecir la humanidad. Cuando vio a Pedro, dijo: esa es tu realidad, esta es tu realidad. Eres inconstante, eres una persona que hoy estás y mañana no estás, pero te convertirás en una sólida roca. Serás. A Natanael: te voy a abrir el cielo. Nunca olvido cuando me compartieron el evangelio en mis primeros comienzos de mi vida cristiana. Mi líder espiritual me dijo: Rubén, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para tu vida. Y se lo decía a una persona que nadie daría nada por esa persona. Pero solo el Señor puso los ojos en mí y vio algo, una posibilidad de que por mí podría salir un predicador. Y si a nadie se le hubiese ocurrido meterme en la escuela de predicadores en aquella época, una persona totalmente insegura y acomplejada y sin ningún nivel de educación. Pero ese es el Señor. Cuando el Señor te ve a ti, te ve honorable, ve un proyecto. Él ve posibilidades. Él ve un empresario, Él ve un misionero, Él ve un evangelista, Él ve un agente de paz y de reconciliación. Él ve una persona que puede ser bendición para otros. Él ve a alguien que puede hacer empresa para bendecir la humanidad, para bendecir el reino de Dios, para ser un instrumento de bendición para tantos. Esto es lo que el Señor ve. Él ve y nos ve a nosotros con ojos de compasión. Tantos ministerios se han levantado hoy en día. Ministerios que sirven a las mujeres desechadas, a las mujeres golpeadas y maltratadas, a las madres solteras. ¿Y quiénes los levantaron? Aquellas mujeres que vivieron en carne propia esa experiencia, pero que un día Jesús pasó y las vio y las rescató, y hoy son instrumento de bendición para tantas personas. Hoy muchos que están ministrando a las cárceles son aquellos que dicen: un día el Señor pasó y me vio y me sacó de ese lugar. Ahora yo tengo un ministerio de compasión y de gracia y misericordia para alcanzar y rescatar a tantos que están allí. Ay, qué triste aquellos religiosos que solamente dicen: Jesús pasó, pero mi vida sigue aferrada a mi banco de avaricia, a mi banco de maldad, y no suelto, que ese es el otro punto que vamos a trabajar más adelante. Jesús, mis queridos hermanos, te ve a ti hoy. Mira lo que Él está viendo en tu vida. No digas: soy un desecho. No digas: mi vida no vale. No digas: no tengo propósito. No digas
que el mundo te ha rechazado. Puede ser que eso es verdad, pero quiero decirle una cosa: el Señor no te ve así. Tú no eres un desecho. Tú no eres una persona que no vale nada. Hay un propósito con lo que está pasando en tu vida. Dios ha puesto los ojos sobre ti, como los puso en mí, y tiene un proyecto divino, precioso en tu vida. Hay un principio en psicología que dice que me veo como me ven. Y yo te quiero animar: no te veas como el mundo te ve, como la sociedad te ve y como el mundo religioso te ve. Véate como el Señor te ve. Y mucho peor, no te veas como el diablo te ve. Véate como el Señor te ve. Un instrumento, un proyecto, algo precioso que Dios va a sacar de tu vida. Ahora, ¿cómo respondió el paciente a la visita del médico? Es el punto que estaba adelantándoles. Él responde de varias formas. El texto dice que dejándole todo, se levantó y le siguió. Un médico no logra nada con un paciente si el paciente no toma decisiones frente a la propuesta de sanidad. Si un médico le ofrece una medicina y la persona no está dispuesta a seguir el tratamiento, si a nosotros nos dicen cuídate, no usa la máscara, mira, protégete, pero no seguimos las instrucciones, pues el proverbio dice: el avisado ve el peligro y se esconde. Y si usted le advierten de que debes de cuidarte en esto, pues te cuidas. Esa es una realidad. Y Mateo tomó decisiones frente al llamado. Noten que es mucho más que sígueme. Aquí hay un proyecto, métete en mi proyecto, métete en mi propuesta. Esta es mi propuesta de sanidad, de libertad, de liberación. Todo lo que te estoy ofreciendo, además ha derretido su corazón. Entonces, cuando uno lee aquí el texto, que dejándolo todo, mira, algo pasó en su alma. Algo pasó en su corazón, lo derritió, lo tocó, lo quebró para tomar una decisión de dejarlo todo. Y este fue un paciente que tomó una decisión de levantarse. Muchos religiosos hoy en día se quedaron toda la vida ahí en el mismo lugar. Jesús pasó, les hizo la propuesta, les habló en su corazón, pero su respuesta fue: Señor, yo no puedo dejar la avaricia. Señor, yo no puedo dejar la explotación. Señor, yo no puedo dejar ese negocio que es tan lucrativo. Señor, yo no puedo dejar este odio. Señor, yo no puedo dejar estas prácticas perversas de pecado. Señor, yo no puedo cortar con esta pornografía. Señor, yo no puedo cortar con estas relaciones ilícitas de adulterio que tengo. Señor, yo no puedo cortar con esto. Entonces muchos se quedan sencillamente contándole a los demás la historia. ¿Sabes una cosa? Jesús pasó, me vio, me hizo la propuesta que lo siguiera, pero cuando me dijo que soltara, ¿sabe una cosa? No fui capaz. Entonces soy un buen religioso. Me siento en el banco de la religiosidad cada 8 días. Me voy a una religión o escucho un mensaje más, pero sigo exactamente lo mismo. No me tomé la medicina, no tomé decisiones. Y ese es el religioso. Aquí los verdaderos enfermos eran los religiosos. Esos eran los que estaban mal, porque ellos eran los enfermos, pero se creían que los enfermos eran los demás. Y ese es el religioso. El religioso tiene su círculo de supuestamente aliviados y se sientan a criticar a los enfermos. Y se sientan a criticar que ese sí es un ladrón, ese sí es un explotador, ese sí tiene avaricia, ese sí tiene un problema. Mira lo falso y lo hipócrita que es. Y el Señor se las está devolviendo. Le está diciendo: ustedes no han agarrado el mensaje. Aquí el verdadero enfermo son ustedes.
Y qué tenaz cuando el Señor nos confronta a nosotros y nos dice: deja de juzgar, mira lo que hay en tu corazón, huele lo que hay dentro de tu corazón, y vas a descubrir que huele a puro pozo séptico, que es terrible el olor de mi pecado, de lo que hay en mi vida. Y mis queridos hermanos, este es un hombre que estuvo dispuesto a dejar. Yo le pregunto a usted que me está escuchando: ¿ha tomado usted alguna decisión frente a lo que el Señor un día te pidió que dejara? ¿Qué fue lo que usted dejó? ¿O usted siguió exactamente lo mismo? Sencillamente dejó una iglesia para pasarse a otra. Dejó un nombre religioso de un lugar y ahora cambió de nombre religioso. Pero sencillamente no ha tomado decisiones de dejar, de soltar, de decir: Señor, yo no quiero más esta ropa de pordiosero. Señor, yo suelto mi círculo. Y por eso dice que se levantó, cortó con el círculo. Yo recuerdo que una de las cosas que yo tuve que hacer cuando recién me convertí era que yo tenía un círculo donde estábamos empezando a fumar marihuana, y ahí siempre nos encontrábamos en este lugar. Tenía un círculo donde nos encontrábamos a las discotecas el fin de semana, y me tocó tomar una decisión y salir de ese medio, salir de ese círculo nocivo, de un círculo que no era bueno, que no me traía bien a mi propia vida. Pero solamente tomé esa decisión cuando fui cautivado por Jesús. La persona que nunca logró ser cautivado por Jesús, sino que sigue cautivado de su banco, de donde anda, de su mundo en que vive, esta persona nunca te va a tomar decisiones, porque Jesús nunca lo cautivó. Nunca se apasionó por Jesús, nunca consideró, vio a Jesús mejor que lo que él estaba haciendo. Y si Jesús no te ha cautivado y no ha apasionado tu vida, con razón muchas personas siguen sentados en el mismo lugar como los religiosos, porque no se apasionaron por Jesús. Y algo que tristemente los religiosos no tuvieron fue que nunca se apasionaron por Jesús. Muy poquitos llegaron a ver su gloria, su majestad. Muy poquitos llegaron a ser derretidos en su alma por Jesús. ¿Qué decisiones tomó el paciente? Cortó, soltó. Lo segundo que hizo, y por último, en el cierre de esto que vamos cerrando la exposición, le hizo un banquete. Este banquete tiene varios significados. Uno, fue un banquete de gratitud al Señor. Y yo creo que este hombre, no sabemos, pero yo pienso que sacó todos sus ahorros, como la mujer con el vaso de alabastro, porque dice el texto que hizo un gran banquete. No fue que hizo cualquier cosa. No fue que le dijo a Jesús: venga a comer, y le dio ahí 3 cositas de comida y nada. No, le hizo un gran banquete. Fuera de eso, invitó a todo el combo de Jesús, que eran 2, bueno, en total eran 12, imagínense, 12 discípulos. Llegaron los invitados de él. Creo que fue una fiesta como en las épocas de hoy, de las grandes fiestas. Este hombre le hizo un gran banquete. ¿Saben una cosa? Meditando sobre esto, uno de los gremios que recibe menos gratitud y menos honra y agradecimiento, ¿sabe quiénes son? Los médicos. Haga memoria de qué médico te salvó de una peritonitis, de un médico que te operó, que te salvó de urgencias. ¿Recuerda quién fue ese médico? Haga memoria a ver si usted fue y le hizo un regalo y le dijo: mira, estoy tan agradecido que te voy a hacer una comida espectacular en mi casa, porque mi mamá se me iba a morir y usted me lo ayudó en la UCI, porque usted salvó a mi hijo. Mira, ese es el gremio que recibe menos palabra de gratitud.
¿Por qué? Porque nosotros decimos, es que para eso pago la EPS, es que para eso le pago, para eso le pagué la consulta. ¿Y no cree que así actuamos nosotros con Jesús? Como hemos mencionado estos días, tenemos esa lepra de ingratitud. ¿Cuál fue la mayor honra o gratitud que usted le ha hecho al Señor? La ofrenda que usted restió todo, la invitación con unos amigos de fiesta de gratitud, porque dijo, hermano, el Señor me liberó de la avaricia y por eso ahora estoy con generosidad compartiendo del dinero que Dios me ha dado con los marginados, con los necesitados, con mis pastores que me han ayudado, con la extensión del reino de Dios. Yo quiero compartir, porque es que, hermano, el Señor me liberó. Ahora Dios me ha prosperado y mira, en gratitud eso es lo que hago por la extensión del reino de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo la mayor inversión de su vida que usted registre en gratitud al Señor? Y digo, Señor, qué gozo. Mira, muchos de nosotros criticamos y sabemos que ese es un tema de crítica para tantos, los diezmos y las ofrendas, pero era lo mínimo que el Señor estaba pidiendo del pueblo de Israel como una expresión de gratitud, sus primicias por las cosechas. El Señor quería ver, era un pueblo agradecido, no era porque el Señor necesitaba dinero, y mío es el oro y mía la plata, pero Él quería que el pueblo tuviese una actitud de gratitud a Dios, que dijera, Señor, tú has sido bueno con nosotros en las cosechas, el levita nos ha bendecido a nosotros, Señor, ¿cómo no darlo? Cuando el Señor vio en los corazones mezquinos y ingratos, por eso el Señor les dijo, les voy a mandar juicio sobre las tierras y las cosechas. Mis queridos hermanos, que Dios, como oró David con Salomón, Señor, conserva en mi hijo un corazón pronto de ánimo para servirte y un corazón que dé para el Señor lo mejor. Lo segundo que significa este banquete es que fue un banquete de despedida y testimonio a su círculo. Yo creo que llamó a todo el círculo de amigos, con todos los que practicaba estas cosas de maldad, de avaricia, de robo, los llamó. Yo no me imagino en la época de hoy un traqueto que se convierta y llama a todo el círculo de traquetos y todo el círculo de mafiosos y les dice, tengo una fiesta. Y dice, ¿y por qué esta fiesta? Esta no es una fiesta de las bacanales con todas las perversiones y desórdenes. Dijo, no, esta fiesta la estoy haciendo para anunciarle lo siguiente. Es que yo he decidido dejar el traqueteo. He decidido renunciar a la avaricia, al robo, a las perversiones, a estas cosas prácticas, maldades que yo estaba haciendo. Y quiero darles un testimonio. He decidido soltar este puesto. ¿Cómo cree que reaccionaría el círculo? ¿Cómo cree que reaccionarían si usted los llamara y les dijera eso? Y les hiciera la propuesta. Yo creo que le dirían, estás loco. ¿Vas a dejar semejante negocio tan lucrativo? ¿Vas a dejar ese puesto? ¿Vas a dejar ese círculo? ¿Vas a dejar la gota a gota? ¿Vas a dejar la explotación, el robo? Pero estás loco. De pronto nos responderían así. Pero yo creo que hay otro círculo que le diría, venga, ¿y qué te llevó a tomar esa decisión? Dijo, le voy a presentar quién me la llevó a tomar. Lo invité a tomar esa decisión. Lo invité a la fiesta, lo invité al banquete. Es mi nuevo amigo. Se lo presento. Es Jesús de Nazaret. Y yo creo que ese testimonio llevaría a que muchos dijeran, pues yo también quiero seguirlo. Yo también quiero conocerlo. Ay, mis queridos hermanos, cuánto se perdió ya las invitaciones, amigos, para presentarles el nuevo amigo. ¿Para cuánto de ustedes este nuevo amigo, si es amigo, les causa vergüenza? No lo invite a mi banquete, no lo invite a mi boda, no lo invite a mi casa, no mencione que eres cristiano, no menciones en esos círculos que él es tu nuevo amigo, es motivo de vergüenza.
Ay, hermanos, aún yo le pregunto si usted invita a su hermano pastor, a sus hermanos sencillos de la iglesia, a una de tus fiestas, a una de tus grandes comidas, donde hay un círculo selectos de personas de élite. Usted diría, no, porque de pronto dice hermano, de pronto se le zafa que es cristiano, y sería una vergüenza para nosotros en nuestros círculos sociales. Este hombre tiene tanto orgullo de mandarle una invitación a Jesús y a sus amigos, a sus discípulos, para presentarle en su círculo en que se movía el nuevo amigo. Por último, este banquete fue la comunicación a este mundo en el cual se movía de lo que era el comienzo de su nueva vida. Mi vida ahora comienza en el verdadero banquete. Conocí el de las bodas de Caná. Conocí el de un nuevo principio. De aquí en adelante tomaré el mejor vino. De aquí en adelante experimentaré la danza, la alegría y la celebración. Conocí al que cambió mi tristeza en baile. Conocí al que me da sentido y propósito en la vida. Conocí al que me da un proyecto eterno y trascendente para la vida. De aquí en adelante comenzaré a experimentar lo que es la verdadera vida abundante. Lo que les está diciendo es, no crean que dejé algo bueno por algo peor. No, lo que les está diciendo es, lo que yo creía que era bueno no era bueno, encontré algo mejor. Encontré al Señor, que es mucho mejor que lo que yo estaba haciendo, que lo que estaba practicando, que el mundo que estaba viviendo. Déjate seducir por Él. Déjate apasionar por Él. Déjate cautivar por Él. Vuélvete un instrumento en las manos de Él. Este mundo está necesitando esos Mateos. Que el Señor ve un proyecto, ve un destino, un futuro, y dice, yo me le mido. El Señor esta mañana ha pasado y te ha visto. Que no seas sordo a su invitación. Que tomes decisiones, porque algo grandioso Dios tiene preparado para tu vida. Eres un instrumento precioso en las manos de Dios. A mis ojos fuiste de gran estima, honorable, te amé. Por eso el Señor puso los ojos sobre ti. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Que prenda fuego en tu alma y en tu corazón. Que la comparta con otros, porque tantos necesitan. Y personas que hagan fiestas en sus casas, que en la internet y a través de sus medios inviten a otros que escuchen esta palabra. Padre, yo clamo porque esta palabra haya traído fuego, pasión a aquellos, Señor, que como yo estábamos sentados en esos lugares sin sentido, sin propósito y en oscuridad. Señor, que esta palabra hoy lleve a muchos a tomar decisiones, que nos lleve a levantarnos y a seguirte y a decirte, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis recursos, aquí está lo que tengo, Señor. Úsalo para el bien de la humanidad. Dame propósito y sentido en la vida. Dame razón para vivir, una razón eterna y profunda contigo. Padre, aquí están nuestras vidas. Yo clamo en el nombre de Jesús por esta palabra, que sea de fuente de bendición para muchas personas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.